Primero se llamaba Sabana Grande Santa Cruz, pero más tarde se convirtió en Sabana Grande del Espíritu Santo en el 1789. Se convirtió en un cantón poblacional con el mismo nombre por el decreto número 1442 del 9 del 1875. Se unió al Congreso Nacional el 11 de junio en honor a Matías Ramón Mella y el 13 de junio de 1888, bajo el gobierno de Ulises Herós Lili, se promulgó la ley que aprobó esta decisión del Congreso. Durante 53 años, Monteplata, Monseñor Meriño y San Cristóbal fueron los gobernantes. Después, el 28 de julio de 1941, se transforma en una parte y se llama Villa de Mella. Continuamos, amigos, aquí de su espacio desde el barrio, conociendo cada sector, cada punto de Santo Domingo Norte. Y ahora nos encontramos con una persona que nos ha abierto las puertas de su casa para decirnos qué es Villamella, qué es Santo Domingo Norte, de dónde sale eso que los guaricanos, que Mamá Tingó, conocer verdaderamente la historia. Y hablamos de el historiador y constitucionalista Andrés Fortunato. Hermano, ¿cómo está usted? Rodolfo, feliz de tenerlo usted por aquí. Usted sabe que Casa, ahora sí, no, no, siempre con los yo, brazos abiertos. yo me tiro como los va. No hay problema. Aquí lo esperamos como los constitucionalistas. Don Andrés, la gente quiere saber qué es Villamella, cómo nace esto de Villamella, Santo Domingo Norte y quiénes dieron origen a este municipio. Bueno, Villamella es uno de los sectores más antiguos. Eh, Después de la llegada de Colón aquí a esta isla, 30 años después de haber llegado Colón, se produjo aquí al lado del río Isabela, que estaba el ingenio de don Diego Colón, se produjo una rebelión de esclavos en la Navidad de 1522. Y esa sublevación de esclavos se dividió en un grupo que salió a unirse a Enriquillo, que se había sublevado por allá por el 1519 y estaba en la sierra de Bauruco, y otros se quedaron de este lado, de lo que es hoy Villamella. Nosotros entendemos que esos son los primeros pobladores de este sector. Eran esclavos que habían venido desde el África y que entonces estaban en esos ingenios y que salieron esa rebelión y se ubicaron aquí. Hay la reseña de un español que consiguió su pensión allá en España cuando rindió el informe de que encontró una madriguera de esclavos aquí. O sea, una madriguera, un conjunto de esclavos que habían desertado y que él lo encontró y lo hizo prisionero y eliminó a algunos. Bueno, después de ese tiempo, los esclavos que se quedaron en esta zona, que era una zona muy rica en términos de agricultura, muy buenas tierras, muchos ríos, se podía sembrar, era una tierra productiva. Ellos quedaron aquí. Posteriormente hubo otro grupo de esclavos que salieron de Haití y entre el año de 1676 y 1679 poblaron, llegaron a Los Minas y de Los Minas cruzaron a través del río Fama hacia el lado de Villamella. Villamella es famosa por mantener y preservar sus raíces culturales y patrimonio africano. La cofradía local de los Congos del Espíritu Santo, que tiene una historia de 300 años, es una de las expresiones más destacadas de esto. Los Congos tocan tambor de origen africano en ocasiones de fiestas religiosas. El Espíritu Santo es el patrón de la región. Esos esclavos conservaron el folclore de África que traían. Por eso vemos hoy los palos, los congos de Villamella, vemos que la cultura folclórica de Villamella fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
hace unos 23 años. Entonces, todavía aquí hay esos ritos que conservan esa cultura y que se ha concentrado en lo que le han llamado las cofradías. Esas cofradías, la más fuerte está aquí en San Felipe, en un lugar que le llaman Mata los Indios. Pero se toca en los diferentes lugares de Villamella tradicionales. Los primeros lugares de Villamella tradicional fueron Guaricano, que era donde estaba el ingenio Don Diego Colón, Higüero, que hay vestigios inclusive de restos de ruinas indígenas y algunas evidencias de los ingenios que había, porque había muchos ingenios aquí, no solamente el de Don Diego Colón. Aquí habían ingenios en Higüero, en la margen de Río Yuca, en los Heredias, y así en diferentes lugares, en Villamella, lo que es Villamella hoy, donde apareció la imagen del Espíritu Santo tocando su palo en una mata de higüero, que es donde está la iglesia Espíritu Santo. Eso era una sabana, pero luego el dueño que tenía caña por aquí, y ahí al lado de Villamella, le donó lo que es Villamella hoy, que todo ese terreno es del ayuntamiento, porque fue donado por esa persona, no fue comprado por la gente, para que cada año, cuando venían a adorar al Espíritu Santo, era una semana, entonces la gente no tenía de dormir, donó la tierra, y ahí nace Villamella, que se le llamó en principio Sabana Grande del Espíritu Santo, desde el 1785 hasta el gobierno de Ulises Herol Lilí, que en el año de 1888 él consagró a Duarte Sánchez y Mella como héroes nacionales de la independencia dominicana en su gobierno. Si mal no recuerdo, un 13 de junio de ese año, y le puso, el nombre le cambió de Sabana Grande del Espíritu Santo a Villamella, en honor a Mella, porque Mella estuvo vinculado a las tropas que en la restauración combatieron a los españoles en Guaricano, en Boyá, ¿sabes? En Boyá, donde estuvieron Eusebio Mansueta combatiendo, el mismo grupo de Luperón, que Luperón estuvo más en el sillón de la viuda, si mal no recuerdo también, atacando las tropas españolas, pero aquí se peleó grandemente. En este lugar acampó de Villamella Matías Ramón Mella, y en honor a eso, como fue consagrado padre de la patria, pues se le puso a Villamella el nombre. Hey, manín, te agarró el tapón. Mía Cargo. Compra directo. Llega seguro.
En el 2001, la UNESCO declaró la Hermandad de los Congos del Espíritu Santo como una obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. En el 2006, la Secretaría de Cultura y el Museo del Hombre Dominicano de la República Dominicana, con la aprobación de la UNESCO, implementaron un plan de acción con el objetivo de salvaguardar y preservar el espacio cultural de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villamella. Carlos Hernández Soto, un antropólogo y director del Museo del Hombre Dominicano, ha publicado una investigación llamada Kalunga sobre los Congos. En su investigación sobre el merengue, música e identidad dominicana, se menciona la música llamada Pripri, que es un estilo de baile de acordeón específico de Villamella y que es parte de las celebraciones religiosas en la localidad. ¿Dónde nace entonces personajes emblemáticos de Villamella como Mamá Tingó? Mira, Mamá Tingó, se produjo una situación de ocupación arbitraria de la tierra de su familia. ¿Cuáles eran? De ese grupo de Mamá Tingó vivían en un lugar que le llaman aquí Gualey, Okay. cerca de Sierra Prieta, y también ella nació aquí, por los lados de San Felipe. Murió en ese espacio que está fuera de San Felipe, defendiendo su tierra. Fue una mujer, porque aquí las mujeres de Villamella eran muy trabajadoras. Por ejemplo, yo tuve una bisabuela que conocí, que le decíamos Nana, Teodora de la Cruz, que era la persona encargada de todas las parteras, la partera número 1. Por ejemplo, cuando yo nací, el cuarto chiquito donde vivíamos era atestado, porque todas las parteras fueron a recibirme junto con ella. Okay. Porque no llevaban a la ciudad a nadie, a ninguna mujer preñada a parir. Era aquí mismo con comadronas. Okay. Bueno, pues Mamá Tingó fue ese personaje emblemático que murió defendiendo la tierra, porque las mujeres trabajaban la tierra. Yo recuerdo a mi abuela que tenía un vestido largo, que le decía Mainita, y yo chiquitico, desnudo, 3 años, 4 años. Ella me metía debajo ahí, porque tenía una enagua, siempre usaban una enagua las mujeres, y ese vestido que le arrastraba. Y eso era para cubrir los muchachitos, eso es de la época de la esclavitud. Entonces, ahí estuve, me recuerdo bien de eso, ella chapeando con una mocha el conuco que tenía. Y así, en la mayoría de las casas, las mujeres trabajaban en la agricultura. Debemos recordar que la agricultura realmente fue inventada por la mujer cuando la vida sedentaria se comenzó a desarrollar. Era que encontraban un terreno bueno que producía muchos productos. Entonces los maridos se iban o a la guerra o a cazar, y las mujeres se quedaban en ese sitio, ahí construían sus primeras casas, como se demuestra inclusive en el imperio de los incas. En el imperio de los incas las mujeres eran fundamentales para la producción y desarrollaron una fuerza tan grande que muchas de ellas parían solas en los conucos, porque desarrollaban los músculos que están en la parte vaginal, estaban tan desarrollados que eran más elásticos y podían parir con menos dolor. Pero Villamella, por las razones de que los hombres iban a trabajar en las fincas, quienes ordeñaban las fincas de toda esa gente que vino aquí a tener vacas, como fue el caso de los Cáceres, que eran descendientes de Mon Cáceres, que era presidente, y que en el 1911 se hicieron esas leyes agrarias que él favoreció a muchos sectores internacionales, pero también aquí en Villamella se aposentaron ellos y también los de apellido Cabral, porque los descendientes de General Cabral, que fue el presidente que estuvo antes de Buenaventura Báez, General Cabral, y que estaba haciendo unas negociaciones con el general Ulises Graham, cuando querían arrendarle la bahía de Samaná, pues
esos descendientes de General Cabral y de Moncácer, que se familiarizaron de alguna manera y eran descendientes los que se aposentaron aquí, eran descendientes de ellos, y ellos en esa época consiguieron tierra aquí, porque hay que entender que los que llevaban al poder buscaban un sector como este que era muy bonito. Respirar la naturaleza, abrazarse a los frondosos árboles, pasear en bote por el manso lago, entre el silencio y escuchar el canto de los aves son algunos de los atractivos del Parque Mirador Norte, un espacio de 5 millones de metros cuadrados de vegetación disponible para los deleites de nacionales y extranjeros. La obra, concebida por el ilustre presidente Joaquín Balaguer como parte de los pulmones de la ciudad, actualmente se encuentra integrada por el Gran Santo Domingo, junto al Mirador Sur y el Mirador del Este. El Jardín Botánico y el Parque Zoológico se encuentran abiertos al público desde el 1996. Hemos tenido un recorrido excelente de cómo nace Villamella, pero no podemos terminar esta entrevista sin saber qué se vivió aquí en la era de Trujillo y también qué papel jugó Villamella en la Guerra de Abril. Mira, realmente debo completarte. Este programa es suyo. Excelente. Mira, además de esas oleadas que se dieron cuando se pobló a Los Minas por un grupo de esclavos que vinieron de Haití y vinieron luego a Villamella, hubo un momento grande para el desarrollo de Villamella en términos humanos, social. Fue cuando General Boyer llegó aquí, le dio tierra, repartió tierra a todos sus oficiales. Okay. Porque el grupo que vino de allá... Lo empoderó. Claro, cuando ellos vinieron de allá, habían abolido la esclavitud en Haití. Aquí no había una esclavitud muy fuerte. Aquí había una especie de peonaje. Pero la gente estaba adscrito a la tierra. Decía Jiménez Grullón, que era la época del feudalismo que se dio aquí, que negó Juan Bosch. También era una discusión que ellos tuvieron. Pero lo cierto del caso es que la mayoría de la gente que pobló a San Felipe y estos lugares, Guaricano, Sabana Perdida, eran personas descendientes de esos soldados que Boyer asentó aquí. Porque el objetivo que había era que estaban compelidos después de abril del 1825, tenían que pagar la deuda que le obligó a tener Francia con ellos, de pagarle a los blancos que ellos mataron, dueños de ingenios, y le cobró 160 millones de francos oro a un pueblo que se había devastado. Entonces le pusieron esa carga tan pesada que duraron unos 127 años para poderla pagar. Pero para pagar esa tierra había que producir. Él quería la producción extensiva de la tierra, no la producción conuquera, del conuquito del patio para yo comer, sino era para que se exportara como había en Haití. Entonces él tomó este lugar como un lugar para producir. Y así vemos un sinnúmero de apellidos como Toussaint, como Abad, como Brazovan y otros grupos que hay aquí que son descendientes de ese lugar. Cuando Trujillo, para caer con Trujillo, sí, Villamella jugó un papel también para aposentar una serie de generales que entonces se quedaban con la tierra. Además están los Cáceres, los Cabral. El mismo Trujillo le quitó la tierra a muchos campesinos, entre ellos familia nuestra, donde para hacer aras nacionales, que le llamaban aras Radamés. Y ahí el hijo más pequeño de Trujillo tenía todas esas tierras, esos campesinos, en una amplia cantidad de extensión de terreno. Aquí estuvieron los Hermidas también, de General Hermida, el General Larguito, que era otro general. Todos esos generales que estaban al lado de Trujillo buscaron esa cantidad de tierra que había, se la expropiaban a los campesinos y se quedaban con ella. En la mayoría de los casos, la legalizaban, porque habían unos testaferros y unos abogados
notarios nombrados por el mismo gobierno que se encargaban de legalizar esa tierra. En la época de Trujillo, la mayoría de los hombres de Villamella que trabajaban eran en fincas. Otros producían carbón, las mujeres cazabe, chicharrón, carne que iban a vender en canasta a la ciudad. Yo mismo tuve la oportunidad de venir a esa guaguita llena de todos esos canastos hediondo a carne cuando yo venía de la escuela, chiquitico. Y me recuerdo a toda esa gente hablando de cómo vendían. Villamella, cuando Trujillo no fue antitrujillista. Solamente había un solo antitrujillista en Villamella, que era el doctor Marmolejo, un santiaguero, que era de los marmolejos de allá, que la tiranía le cortó una pierna, inclusive, y lo confinó en Villamella. Y tenía las 24 horas del día, tenía ahí los caliés, que para él salir de Villamella tenía que pedir el permiso como si fuera un consulado, para que le dieran el permiso para él irse. Un hombre brillantísimo, el doctor Marmolejo. Y en la revolución no participaron muchos villamelleros. Participó por ahí uno que se llama Juancito, del lado de Mata Redonda. Conocí a Danilo, uno que después mató a un bandido de aquí que llamaba Cambale. Conocí a algunos que tuvieron la revolución y uno sí que fue muy guapo en la revolución. Y era del MPD y había sido cabo, Juan Castro Arias. Juan Castro murió abatido por la policía luego, porque muchos grupos de izquierda quisieron continuar la guerra, la revolución, cuando Balaguer llega al poder, en unos actos que nosotros entendimos equivocados, porque con la presencia de los americanos aquí en Santo Domingo era imposible desarrollar una guerra que ya ellos habían abortado. Así es. Bueno, muchas gracias, don Andrés Fortunato, una persona, un historiador, constitucionalista, también, bueno, ya ustedes han visto, todo de memoria, se lo sabe todo, un maestro. Y también para nosotros es un placer que nos haya abierto las puertas de su casa, don Andrés Fortunato, para decirnos todas estas cosas y que la gente desde el barrio se entere verdaderamente cómo nace su sector Villamella en Santo Domingo Norte. Continuamos. Hey, manín, te agarró el tapón. Mía Cargo. Compra directo. Llega seguro.
Este parque posee la cualidad de que cuenta con lagos naturales y se vincula con el río Isabela en la zona sur. No se encuentra asentamiento humano que le afecte, lo cual le brinda mayor atractivo y garantiza su preservación. Tiene 80 personas para su protección y seguridad y próximamente serán 100. A pesar del deterioro de sus instalaciones durante años, el Mirador Norte continúa siendo un lugar de esparcimiento y actividades lúdicas. Dentro de las atracciones para el disfrute de la familia está un espacio de observación de aves en un ambiente natural, bicicletas disponibles, botes para recorrer el lago, gazebos para fiestas y cumpleaños y también una cafetería llamada La Cotorra. Está ubicado entre las avenidas Hermanas Mirabal y Jacobo Magluta en Santo Domingo. Este refugio natural es un destino elegido por muchas familias para disfrutar de sus brisas frescas y verde de los árboles los fines de semana y los días feriados. Continuamos, amigos. Es imposible llegar a Santo Domingo Norte, Villamella, y no probar su sabroso chicharrón. Estamos con Pedro Luis, que nos va a hablar de cuál es el proceso que él utiliza para hacer uno de los mejores sazones que tiene el chicharrón de Villamella. Hermano, cuéntame, ¿qué tiempo tú tienes de experiencia y cuál es tu secreto para hacer el mejor chicharrón de Villamella? Yo tengo 20 años de experiencia porque yo trabajaba con otra persona, pero hoy tengo mi fritura. El chicharrón uno lo hierve con sazón, con ajo, orégano y hay sazones más que tenemos ahí. Y así. Son secretos, que tú no lo puedes decir, son secretos. Claro, lo tenemos ahí. Chicharrón. Y aproximadamente, bueno. ¿qué tiempo dura el proceso para hacer el chicharrón? El chicharrón dura como una hora casi ahí, hirviendo, y después que está blandito, uno lo fríe en el aceite. Yo sé que ustedes quieren estar aquí. Ustedes quisieran estar aquí degustando este rico chicharrón. Vivi, ¿cuánto tú facturas diario en chicharrón? Yo puedo vender 20,000 pesos, yo puedo vender 10, 15, hasta 30,000 pesos. Yo puedo vender un día, pero dependiendo del día como esté vendiendo. No, pero yo estoy en la carrera equivocada. Estamos hablando de que tú puedes fácilmente en una semana facturar 150,000 pesos en una semana de venta. De venta, sí. Claro, hay que sacar la ganancia, pero es decir, es un dinero considerable que tú estás manejando. ¿Y qué tú le has sacado aquí a tu negocio? Yo le hice una casa a las hijas mías, y hice un localcito ahí pequeño también. Y hay unos ahorritos por ahí, Dios bueno. Conociendo Santo Domingo Norte, Villamella, Los Guaricanos, todos los sectores de aquí, desde el barrio.